Buenas a todos, bienvenidos en este nuevo vídeo, en este nuevo podcast. Hoy os voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial, de una operación militar que por cierto se cumple ahora años, el 23 de junio, ¿de acuerdo? De este mes. Voy a hablaros de la llamada Operación Bagration, en honor al príncipe ruso Pedro Bagration. Se llama como yo, no es el mismo apellido, pero tiene el mismo nombre, y que luchó contra Napoleón Bonaparte en las diversas campañas en suelo ruso en 1812 y en la llamada Batalla de Moscú. De ahí que los soviéticos, curiosamente, en nombre de un príncipe, de un noble, le pusieran el nombre de esta operación, que fue muy importante, fue como el Normandía soviético. Yo os voy a contar por qué. A la misma par que el desembarco de Normandía en las playas francesas por parte de los aliados occidentales, los aliados orientales, es decir, la Unión Soviética, destruyó prácticamente, algunas unidades quedaron libres, el grupo de ejército centro, dejando el camino expedito libre tanto a Varsovia como a Berlín. Os voy a contar la historia de cómo se peregrinó, de cómo se ideó esta campaña, que entre los aliados orientales y occidentales hicieron pinza para casi quebrar la maquinaria de guerra alemana en todos los frentes. Ya para entonces Alemania estaba a la defensiva, pero estaría mucho más todavía después de esta operación. Tenemos que tener en cuenta que junto con la acción de Normandía para liberar Europa Occidental, los aliados orientales pues estaban dispuestos a expulsar de su territorio al invasor nazi para siempre, el cual llevaba desde junio de 1941. Pues en junio de 1944, 3 años después, se decidió poner punto y final a su presencia en territorio soviético y crear una operación, como ahora veremos, de envergadura bastante importante, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues expulsó a los alemanes como veremos, y que llevaba el nombre de este militar ruso que luchó contra Napoleón décadas atrás, ¿vale? Esta operación Bagration pues surgió durante la conferencia de Teherán entre Stalin, Churchill y Roosevelt, los tres grandes. Tenemos que tener en cuenta que el envío de tropas nazis y fuerzas del eje para frenar la ofensiva en Normandía dejaba a los nazis en el frente este un poquito más debilitados, lo cual era una ocasión interesante para Stalin, que decidió entonces iniciar un ataque masivo a través de Bielorrusia. Para ello debería cruzar zonas densas, complicadas y tomar a los alemanes por sorpresa. Cabe decir que los alemanes no se iban a dejar vencer, aunque tuvieran mucha menos capacidad armamentística. 3 años los habían desgastado por completo, tenían mucha menos moral, sabían que el fin de la guerra estaba próximo, pero aún así iban a oponer resistencia. ¿Qué ocurre? Que bueno, los soviéticos empezaron a acumular, a acantonar, a concentrar miles de hombres, vehículos, toneladas de bagaje en las zonas boscosas de Bielorrusia. Pero claro, aquí cabe reseñar, subrayar algo, y es que tantas personas moviéndose por una región causa sorpresa, causa sospecha, causa investigaciones de las redes de espionaje alemanas, y se llevaría a cabo una masiva operación de engaño al enemigo, conocido con el nombre de la llamada mascarada o maskirova, que es hacer creer al enemigo una cosa cuando tu intención verdadera es otra. Esto se puede hacer cuando uno juega las cartas o cuando uno quiere hacer creer el llamado farol, ¿vale? Te hago creer una cosa, pero realmente es otra. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, pues los movimientos de los grandes convoyes, que requerían una logística grande para una preparación de una operación de esta envergadura, se realizarían de noche y sin luces para no ser descubiertos, obviamente señalizados por sendero para que, bueno, los camiones y los vehículos y las personas no se cayeran por barrancos, no tuvieran ningún tipo de problema. Las órdenes se daban con antelación para que las redes de espionaje alemán que estaban presentes en la zona no la detectaran, y nunca se daban órdenes por escrito, limitándose la radio y haciendo todo de persona a persona, de boca a boca, ¿vale? Los soviéticos harían circular convoyes de día por Ucrania para que fueran vistos, pero la intención era que de noche se movían tropas hacia Bielorrusia, haciendo creer a los alemanes que el verdadero ataque vendría por Ucrania.
tenemos que tener otro factor importante y es el apoyo de los partisanos y guerrilleros, que sumaban miles de hombres y mujeres en sus filas, tanto de campesinos como de profesores, como de estudiantes, como guerrilleros profesionales que conformaban las unidades del Ejército Rojo, y que en retaguardia y también en vanguardia pues podían ayudar a desviar y fijar recursos alemanes para luchar contra ellos, y que estaban dispuestos a crear el caos y hacer un avispero para las fuerzas del eje. Es decir, asesinar oficiales, volar vías férreas, volar depósitos de municiones, cambiar señales. Y tenemos que tener en cuenta que es una zona pantanosa, densa, que los alemanes no conocían tan bien como los propios habitantes que practicaban la guerrilla, por lo cual era mucho más difícil combatirlos, aparte de que unidad antiguerrillera no había tanto, y es un tipo de lucha que cuesta mucho trabajo aplacarlo por su imprevisibilidad y su sorpresa. Llegado el 23 de junio, primer día de la ofensiva, y tal como se esperaba, habría sabotaje a líneas de tren y algunas carreteras y puentes. Se crearía una cabeza o zona de avanzada de casi 30 kilómetros de largo, que permitió el avance del grueso de las fuerzas soviéticas en la zona. No era mucho, pero bueno, lo suficiente para que el resto de las fuerzas soviéticas pudieran pasar. En el otro lado, las fuerzas alemanas sumaban casi 40 divisiones, pero ni estaban bien armadas ni tenían suficientes suministros, armas y pertrechos para una larga campaña, ya que estaban agotados de su estancia en la Unión Soviética. Sabían que serían atacados, pero no sabían desde qué punto llegaría el golpe, y las redes de inteligencia alemanas tampoco lo pudieron detectar a tiempo, por lo cual el primer día de enfrentamiento, este 23 de junio de 1944, el frente alemán se partió por 6 zonas diferentes, quedando aislado y sorprendido muchas unidades alemanas que, aunque siguieron luchando, no pudieron contar con los refuerzos y por supuesto con la iniciativa de poder ganar, al no tener ni hombres, ni suministros, ni municiones, y por supuesto verse superado en algunos casos por 10 y 20 a 1. Después de destruir en la zona 2 batallones alemanes, las fuerzas soviéticas cruzaron el río Dvina en dirección a la ciudad de Vitebsk, perdón por mi ruso. No obstante, los nazis pensaban que el verdadero ataque vendría por Ucrania, ya que habían visto convoyes, unidades en esa zona. La mascarada, la Maskirova rusa, había funcionado. Y como en Normandía, que pensaban que iban a desembarcar por otra zona, los alemanes se concentraron en el punto equivocado. Hitler se negó a retirarse y, por supuesto, a ordenar una retirada masiva en todos los frentes, a pesar de que podían ser destruidos por completo. Los rusos se acercaban poco a poco a la capital Bielorrusia, Minsk. No obstante, sufrieron importantes bajas y algunos retrasos, ya que los alemanes no se iban a rendir tan fácilmente, aunque estos siguieran aislados en muchos puntos. Los soviéticos atraparon a los nazis en los llamados Kessel o calderos, que eran los cercos que imponían a las fuerzas alemanas en el este de Europa, causando un desastre similar en algunos casos, en algunos puntos, al de Stalingrado. Esto se complementa con que en Polonia el Armia Krajowa, el principal movimiento de resistencia polaco, dio luz verde a su alzamiento, mientras los soviéticos enfilaban Varsovia. Pues los polacos se sublevaron contra los alemanes. Pero los alemanes lograron lanzar un ataque y destruir tanto a gran parte de la resistencia polaca, que en un principio no contó con creían que iba a ayudar la Unión Soviética y Stalin los iba a ayudar, luego les mandó ayuda tardía, incluso los americanos y los británicos lanzaron contenedores de armas y municiones sobre Varsovia, que en muchos casos cayeron en manos alemanas. Y como las vanguardias soviéticas, los alemanes pudieron rehacerse y lanzar un contraataque exitoso, aunque un tanto inútil, contra las vanguardias soviéticas. Cabe decir que Stalin, su intención era dejar que los alemanes mataran a todos los polacos que pudieran, sobre todo si eran políticos, sobre todo si eran militares, para cuando tuviera que rehacer el Estado polaco moderno, bueno, pues no tener oposición ni personas que le reclamaran nada, por lo cual dejaron que se ahogaran en parte en su propia sangre. El ejército soviético había tomado amplias zonas, logrando tomar Bielorrusia y docenas de villas y pueblos. Los alemanes retrocedían, los nazis, los fascistas retrocedían hacia atrás, y contando con que habían sufrido, no obstante, los soviéticos, al igual que los alemanes, grandes pérdidas, porque como ya he dicho, ni uno ni otro iba a dejar torcer su brazo. Los alemanes muchos veían la guerra perdida, algunos desertaban, otros se suicidaban, pero algunos mostraban una resistencia inútil pero heroica, que causaba a los soviéticos más bajas de la esperada. A finales de agosto, Stalin dio la operación por acabada, ya que sus tropas precisaban de habituallamientos y de rearmarse antes de la ofensiva final. Seguir hasta Berlín hubiera supuesto un fracaso, porque aunque los alemanes tenían la guerra perdida, estaban formando cinturones defensivos y bueno, podían causar a los soviéticos muchas más bajas de las que realmente ocurrieron.
Como dato curioso, en 2 meses los nazis perdieron a más de 250.000 de hombres. Todo esto sin contar heridos, desaparecidos, prisioneros, material, que era ya insustituible, por lo cual los alemanes habían perdido la guerra totalmente en el frente del este. Sería expulsado de Bielorrusia, el ejército alemán, de la provincia ucraniana de Galicia, no confundir con la Galicia española, de todo el este de Polonia, el sur de Letonia y la mitad de Lituania. Si bien las líneas de suministro soviético cada vez estaban más extendidas con riesgo de quebrarse y de que los alemanes, pues dieran golpe de mano o fuerzas fascistas proalemanas o bandas proalemanas, podían causar bajas, porque ahí cualquiera podía tener una nomás y causar una desgracia. Sin embargo, tras esta operación ya solo quedaba el avance sobre Berlín, liberando los campos de trabajo nazis, los campos de trabajo forzados y amplias zonas. Paralelamente, el avance aliado sobre Europa Occidental, desde el occidente, tras la liberación de París de los aliados y la liberación de amplias zonas de Europa del Este, tendría su simbología, su punto de encuentro en la ciudad alemana de Torgau, que sería el punto de encuentro de ambos ejércitos, ¿de acuerdo? Que es donde convendría, y ya a partir de ahí, pues los avances serían prácticamente ciudad a ciudad en Alemania, aunque el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, pensaba que los soviéticos y los americanos iban a pelear y los americanos iban a defender a los alemanes y iban a expulsar a los soviéticos. Luego habría planes de invasión que no se llevaron a cabo por parte de los británicos y de los americanos de Europa del Este, en fin, pero eso ya forma parte de la Guerra Fría. Hasta aquí hemos llegado en esta operación Bagration, en esta operación de liberación del este de Europa por parte del Ejército Rojo, de las tropas soviéticas, que se conmemoran ahora en el 23 de junio de este mes, hace años, ¿de acuerdo? Por lo cual es una fecha también histórica. Comentarios, sugerencias en el cajetín de abajo, ¿de acuerdo? Gracias por los apoyos, gracias por las suscripciones. Y nada, solo queda deciros que viajéis mucho, que leáis, que améis la cultura, que en parte sin cultura no somos nada y que la cultura lo es todo, aunque muchas veces no importe nada. Y que gracias por escuchar y estar ahí día tras día. Un saludo y hasta la próxima.